Chicos y chicas, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor, ¿se le escucha? Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase, ¿ya? Bueno, como puedes ver en la diapositiva, hoy vamos a hablar acerca de los OCAs. ¿Qué significa OCA? Significa Organismo Constitucional Autónomo. Nosotros ya hemos visto, hemos conocido a los poderes del Estado, los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Tú ya conoces a qué se dedica o cuál es la principal función del legislativo, cuál es la principal función del ejecutivo y a la vez del judicial. ¿No es así? Eso ya lo tenemos claro, eso ya lo hemos tratado en clase. ¿Por qué te hago recordar esto? Porque estos OCAs, estos organismos constitucionales, son instituciones creadas por la Constitución política, ¿ya? De ahí su nombre, organismo constitucional. ¿Ya? Son creados por la Constitución con la finalidad de complementar las funciones que tienen los poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿cuál es su función? Administrar justicia. Pero para que un juez que pertenece al Poder Judicial pueda administrar justicia, necesita de un OCA, de un organismo constitucional autónomo que se llama Ministerio Público. El Ministerio Público investiga delitos, ejerce la acción penal, aportándole pruebas al juez, de tal manera que el juez que pertenece al Poder Judicial pueda cumplir con su función, que es la de administrar justicia. Entonces, mira, de la mano trabajan el Poder Judicial con un OCA llamado Ministerio Público. ¿Para qué? Para que se sancione a las personas que incumplen las leyes. Entonces, te das cuenta, este organismo constitucional, ¿qué es lo que está haciendo? Está complementando una función que tiene el poder del Estado. Está coadyuvando o ayudando a que este juez que pertenece al Poder Judicial pueda cumplir con su función, que es la de administrar justicia. Otro ejemplo, a ver, para que te quede claro de qué se encarga un OCA. Tú sabes que el presidente de la República se encarga de convocar a elecciones. Cada 5 años se llevan a cabo elecciones presidenciales y congresales y también parlamentarias andinas. Y cada 4 años se encarga de, o elegimos alcaldes y gobernadores, autoridades regionales y locales. El presidente, según la Constitución, tiene la función de convocar a elecciones. Yo me imagino que ya en los próximos meses va a convocar a elecciones Pedro Castillo, que es el actual presidente, va a convocar elecciones para que los ciudadanos vayamos a elegir alcaldes y gobernadores. Estas elecciones se van a llevar a cabo el próximo año.
ya el próximo año, en el mes de octubre. Entonces, ahora, el presidente convoca elecciones, esa es su función, pero el presidente ejecutará las elecciones. El presidente, por ejemplo, va a organizar elecciones, él va a inscribir candidatos, va a elaborar el padrón. No, eso no le corresponde a él. Para eso existen OCAS de naturaleza electoral, como son, por ejemplo, el Jurado Nacional, OMPE y RENIEC. Entonces, ¿qué está haciendo estos OCAS? Están complementando una función que tiene el poder del Estado. Y entonces, cada uno de estos organismos constitucionales tienen por función complementar las funciones que tienen los poderes del Estado. Trabajan de la mano, poderes del Estado con los OCAS. Sin embargo, lo hacen de una manera independiente. Por eso dice que se llaman autónomos. En el ejemplo que te di, el juez trabaja con el fiscal. El juez administra justicia, pero el fiscal le aporta pruebas al juez para que pueda sancionar a un delincuente. ¿Ya? ¿El juez le podrá dar órdenes al fiscal? Les pregunto a ustedes, a ver. ¿Un juez podrá darle órdenes a un fiscal? ¿Sí o no? ¿Hay alguien por ahí? Creo que no hay alumnos en clase. No, profesor. Ya, un juez no le puede dar órdenes al fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué no? Parece que Por no la me suena escuchar. autonomía, ¿Por qué, Jefferson? Otra vez, por favor. por la autonomía que tienen, profesor. Claro, porque son autónomos, pues. Estoy explicando ahorita, porque son organismos autónomos que tiene el Estado. Ya, entonces los fiscales que pertenecen a un organismo constitucional que se llama Ministerio Público es autónomo, no recibe órdenes de un juez, en este caso del Poder Judicial. Por eso esa denominación de estas instituciones, organismos constitucionales porque provienen de la Constitución, autónomos porque son independientes al momento de ejercer su función. ¿Ya? Entonces, en eso consisten estos organismos, estas instituciones. ¿Cuántos organismos constitucionales existen en el Perú? 10, los que puedes ver ahí en la diapositiva. 3 de naturaleza electoral, que son el Jurado Nacional, OMPE y RENIEC. 4 de naturaleza jurídica, que son Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y la Junta Nacional de Justicia. Y 3 de naturaleza económica, que son la Contraloría, la Superintendencia y el Banco Central de Reserva. ¿Ya? Entonces, en total hay 10 organismos constitucionales que complementan las funciones de los poderes del Estado, cada uno dentro de sus funciones. Ahora, lo que te pueden preguntar en exámenes de admisión respecto a este tema es a qué se dedica, cuál es su función principal de cada uno de ellos. Por ejemplo, los que alguna vez han hecho este tema, muchos de ustedes, en realidad en todos han hecho este tema en el colegio. ¿Cuál de estas instituciones se encarga de elaborar el padrón electoral? La RENIEC, Muy bien, RENIEC. ¿Ya? ¿Cuál de estas instituciones se encarga de investigar delitos? Ministerio Público, Ministerio Público. ¿Cuál de estas instituciones defiende la supremacía de la Constitución? Defensoría El del Tribunal Pueblo. Constitucional, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál de estas instituciones elige jueces y fiscales? la Junta Nacional de Justicia. Muy bien, Junta Nacional. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te pueden preguntar en exámenes de admisión. ¿Cuáles son sus funciones principales de cada uno de ellos? También te pueden preguntar sus características. Por ejemplo, ¿cuántas personas conforman el Tribunal Constitucional? La respuesta son 7 magistrados. ¿Quién elige a los magistrados del Tribunal Constitucional? La respuesta es el Congreso de la República. ¿Ya? ¿Cuántas personas conforman un Jurado Nacional de Elecciones? 5 jurados. ¿Quién elige estos 5 jurados? Diferentes instituciones. Cada uno de esos jurados son elegidos por una institución diferente. Uno, la Corte Suprema, otro, la Junta de Fiscales Supremos, etc. ¿Ya? Entonces, esas características también te podrían preguntar. ¿Por cuánto tiempo es elegido un Contralor General de la República? Por 7 años. ¿Por cuánto tiempo es elegido un Fiscal de la Nación? Por 3 años, etcétera. Esas preguntas ya alguna vez han formulado en exámenes de admisión y eso es lo que tienes que conocer de cada una de estas instituciones. Ya, eso es lo que voy a pasar a explicarte. A ver, empezamos por el Ministerio Público. El Ministerio Público
es aquel organismo constitucional autónomo que se encarga de defender la legalidad y los intereses públicos de la nación. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué significa defender la legalidad? Significa hacer respetar las leyes, ¿no? Hacer sancionar a través de los jueces a los infractores de la ley. Tú sabes que en la vida diaria, en la realidad, se suscitan diferentes incumplimientos de la ley. Por ejemplo, hay personas que cometen delitos y estas personas son denunciadas, ya sea ante la Policía Nacional o de frente ante el Ministerio Público. Una vez que el Ministerio Público conozca acerca del incumplimiento de una ley por parte de algún ciudadano, empieza a cumplir su función. Defiende la legalidad, empieza a investigar el delito, encuentra pruebas y ejerce la acción penal. O sea, acusa al delincuente donde el juez le dice, juez, acuso a esta persona. ¿Por qué? Porque investigué y detecté que ha cometido algún delito. De tal manera que el juez le pida las pruebas al fiscal que encontró luego de investigar y el juez las utilice para sancionar al delincuente, condenándolo a la cárcel por el mayor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la defensa de la legalidad que está a cargo en este caso del Ministerio Público y con eso está velando, está cuidando, fiscalizando los intereses públicos de la nación. ¿Qué nos interesa a nosotros como nación? Vivir en paz, vivir en armonía, en tranquilidad. Y si, por ejemplo, no existiera un organismo que persiga al delincuente, habría más delincuencia de la que existe ahora. Si existiendo, imagina, Ministerio Público, hay bastantes delitos, bastantes delincuentes, imagínate que si no existiera. ¿Ya? Entonces, los intereses públicos de la nación es vivir en paz, en armonía, en tranquilidad con los seres humanos, ¿no? Con las demás personas. Y ahí justamente de eso se encarga el Ministerio Público, pues, ¿no? De sacar de la sociedad al delincuente, mandarlo a la cárcel, de tal manera que la paz social relativamente se perdure en nuestro país. Este organismo constitucional surgió en el año de 1979. Ya está dirigido o presidido por una máxima autoridad que se llama Fiscal de la Nación. Actualmente Fiscal de la Nación es la señora que ves ahí en la diapositiva, de nombre Zoraida Ábalos Rivera. Ella es la actual Fiscal de la Nación. Ya, la Fiscal de la Nación es elegida por la Junta de Fiscales Supremos. El Ministerio Público está integrado por los fiscales, así se les llama, así como en el Poder Judicial a las personas que administran justicia se les llama jueces, en el Ministerio Público se les llama fiscales. De todos los fiscales que hay en el Perú, uno es el máximo fiscal, ¿no? El que dirige el Ministerio Público. Se llama, en este caso, Fiscal de la Nación. Actualmente es esta señora. ¿Ya? ¿Y quién le elige como Fiscal de la Nación? La Junta de Fiscales Supremos. Ya, similar a lo que existe en el Poder Judicial, jerarquías, que ya lo hemos estudiado, por ejemplo, hemos visto Corte Suprema, Corte Superior, juzgados especializados, etcétera. Similar existe en el Ministerio Público. Existe, por ejemplo, Fiscalía Suprema, Fiscalía Superior, Fiscalía Provincial, Fiscalía Adjunta, etcétera. Ya los máximos supremos, que se les llama fiscales supremos, los de mayor rango, eligen entre ellos a un fiscal de la nación, a un representante del Ministerio Público. ¿Cada cuánto tiempo hay esta elección? Cada 3 años. El cargo de fiscal de la nación dura 3 años. Ahora, ¿se permite que la misma persona pueda reelegirse inmediatamente después de los 3 años? Sí, es posible, es factible. Sin embargo, si lo reeligen, lo hacen por un periodo adicional de 2 años adicionales, ¿ya? No por 3 años más, sino por 2 años adicionales en el caso que haya reelección. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona máximo podría ostentar el cargo de fiscal de la nación, máximo continuamente durante 5 años, ¿ya? Esas características no te olvides de este organismo constitucional. Las funciones del Ministerio Público: promover la defensa de la legalidad, lo que ya te explicaba, ¿no? Perseguir al delincuente, al infractor de la ley, de tal manera que lo puedan acusar, en este caso, ante el juez y el juez lo pueda sancionar. Eso es promover la defensa de la legalidad. Ya también se encarga de velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. ¿Qué significa esto? Órgano jurisdiccional son los jueces, los que administran justicia, y ellos tienen que ser imparciales, tienen que ser rectos, no deben dejarse sobornar, no deben dejarse influenciar. Ya, entonces, estos jueces son vigilados de cierta manera con el Ministerio Público, sin que eso signifique que el fiscal es el jefe del juez, sino que el fiscal está vigilando de que los jueces sean imparciales, porque cuando detecte que un juez, por ejemplo, es corrupto o está siendo influenciado por otra autoridad para tomar una decisión al momento de administrar justicia, el fiscal lo puede denunciar a ese juez. Ya, entonces, a eso se refiere cuando dice que vela por la recta administración de justicia en nuestro país. También tiene como función el Ministerio Público representar a la sociedad en los tribunales de justicia. Tribunal de Justicia
es un juicio, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Es un proceso judicial, ¿ya? Donde interviene, pues, el juez, el fiscal, el acusado y el abogado. Ya, cuando el fiscal interviene en un proceso judicial, lo hace en representación de la sociedad. Como te explicaba hace un momento, cuando el fiscal se entera que alguien ha cometido un delito, investiga y luego acusa de tal manera que el juez lo mande a la cárcel al delincuente por el mayor tiempo posible. Entonces, cuando va el fiscal al juicio, ¿qué es lo que busca? Busca que esa persona que ha infringido la ley tenga su sanción, la máxima sanción posible. ¿Qué está haciendo con eso? Está representando a la sociedad, está sacando de la sociedad al delincuente, de tal manera que la sociedad pueda vivir en paz, como te estaba explicando hace un momento. El Ministerio Público también conduce desde el inicio la investigación del delito. Hay denuncias, el que empieza a investigar se llama fiscal. Claro, cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, pero el que dirige la investigación es el fiscal. Los policías también pueden investigar, pero le dan cuenta, informan al fiscal, de tal manera que el fiscal pueda tomar las medidas pertinentes de acuerdo a sus atribuciones. El fiscal o el Ministerio Público también se encarga de ejercer la acción penal. ¿Qué significa acción penal? Significa acusar a un delincuente donde el juez. A eso se llama acción penal. ¿Cuándo un fiscal puede acusar? Cuando luego de investigar encontró pruebas en su contra, ¿no? Investigó a alguien, lo denuncian por el delito de tráfico de drogas. ¿Qué hace el fiscal? Investiga, ¿no? Manda a la policía, lo están filmando que está vendiendo drogas. Luego interviene en su domicilio, encuentran estupefacientes, ¿no? Que son las drogas. Ya, entonces ya tiene varias pruebas. ¿Qué hace? Lo acusa donde el juez, a eso se llama acción penal. Y le dice, juez, lo acuso porque, mire, investigamos con la policía, acá tengo videos donde se comprueba que está cometiendo el delito de tráfico de drogas. Ya tengo también un video donde hemos visto que hemos incautado, o donde se puede ver que estamos incautando droga de la casa de esta persona que lo estoy acusando. Entonces el juez verifica las pruebas, dice, claro, irrefutablemente has cometido el delito y por lo tanto emite una sentencia, con lo cual lo manda a la cárcel al delincuente. A eso se llama acción penal, al acto por el cual un fiscal acusa a un delincuente donde el juez. Y también el Ministerio Público ejercita la iniciativa legislativa, que quiere decir que puede proponer proyectos de ley ante el Congreso de la República, ya de tal manera que el Congreso pueda debatir sobre este proyecto y pueda aprobarlo, ¿no? Pero las iniciativas que proponga el Ministerio Público a través de su representante, que es el fiscal de la Nación, o actualmente la fiscal de la Nación, son sobre la materia de investigación, pues sobre los temas que le corresponde al Ministerio Público, no sobre cualquier cosa. Ya no puede interponer, por ejemplo, el Ministerio Público una iniciativa sobre temas tributarios o sobre temas de elecciones. No le interesa eso no es su competencia. Si va a proponer una iniciativa, un proyecto de ley, lo hace sobre temas que le competan. ¿Ya? Para eso les han dado esa facultad. Ya, chicos, entonces esas son las características que tiene el Ministerio Público. No sé si hasta ahí está claro o tienen alguna duda, alguna consulta. Profe, Sí, buenas Mike. tardes. Buenas tardes. El cargo de fiscal incluye, de todos los fiscales, ¿solamente es por 3 años o solamente es el de fiscal de la Nación? Solo de fiscal de la Nación. Los fiscales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, ¿ya? Y son ratificados en su puesto cada 7 años. Entonces, para cualquier fiscal, excepto fiscal de la Nación, para cualquier fiscal, en la Junta Nacional les toma evaluaciones cada 3 años y medio. Les toma exámenes, ¿no? Si ese fiscal se jaló, ya no es ratificado, pues. Ya, entonces, no solamente los fiscales, sino también los jueces. Entonces, el tema que te expliqué de 3 años es para el cargo de fiscal de la Nación. Después de los 3 años, nuevamente hay elecciones en la Junta de Fiscales Supremos para cambiar de fiscal de la Nación o si no, para reelegir al mismo. Pero si lo reeligen, ya sabes, por 2 años adicionales. No es para todos, ya, sino en lo que te expliqué es para fiscal de la Nación. Ya, profe, gracias. Ok. Continuamos entonces. Hablemos ahora de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es aquel organismo constitucional autónomo que se encarga de promover y defender los derechos de las personas y de la comunidad. Tú sabes que nosotros, como seres humanos, como personas, tenemos derechos reconocidos en la Constitución, bajo el nombre de derechos fundamentales. El hecho de que esté reconocido nuestros derechos significa que tienen que ser respetados. ¿De qué sirve de que la Constitución reconozca derecho a vida, libertad e igualdad si no nos van a respetar estos derechos? Que cuando el Estado, por ejemplo, manda a matar a la población, discriminan a las personas impunemente, detienen a las personas cuando les da la gana, etcétera. Entonces, para eso se ha creado una Defensoría del Pueblo, para que promueva los derechos o el respeto de los derechos y para que también pueda defender en el caso que sean vulnerados, ¿ya? Este organismo constitucional llamado Defensoría del Pueblo
es una copia de otro país. En nuestro país, en realidad, nos hemos copiado este organismo de la Constitución sueca, dado que Defensoría como tal, como institución, surgió en la Constitución sueca en el año de 1809. Es una institución de Suecia, ¿ya? Pero que el Congreso Constituyente Democrático del 93 copió, pues, ¿no? Dijeron, bueno, y no tiene nada de malo, lo bueno se copia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dijeron, uno de los congresistas de ese Congreso Constituyente Democrático habrá dicho, pues, no, hoy en Suecia hay una defensoría, se encarga de promover la defensa de los derechos. Ah, qué interesante, entonces hay que incorporarlo como institución en el Perú. ¿Ya? Sin embargo, tenía ese antecedente, no te olvides, ¿ya? Recién se incorpora en el Perú Defensoría del Pueblo en el año de 1993 con la Constitución de ese año. ¿Cómo se llama la máxima autoridad que tiene la Defensoría? Se llama, obviamente, Defensor del Pueblo. Ya es redundante, pero cierto. Entonces, el representante de la Defensoría es el defensor. Fácil de recordar. El Defensor del Pueblo es elegido por el Congreso de la República, ya cada 5 años, con una votación no menor a 2/3 del total de congresistas. O sea, mira, cada 5 años hay elecciones. El Pleno del Congreso se reúne, ¿no? Y reciben, pues, candidatos para Defensor del Pueblo. Revisan su trayectoria profesional, ¿no? Y a los mejores los escogen para que luego pase a una votación, ¿no? En votación, pues, ¿no? Tienen que votar a favor de uno de ellos para que sea Defensor del Pueblo, por lo menos 2/3 del total de congresistas. Tú sabes que son 130 congresistas. 2/3 de 130 equivale a 87 votos. Actualmente, el Defensor del Pueblo es este señor que ves ahí, Walter Gutiérrez Camacho. Él ha sido elegido, obviamente, con 87 o más votos en el Congreso de la República. ¿Y cuánto tiempo dura el cargo de Defensor del Pueblo? Dura 5 años. Ya cada 5 años hay elecciones para elegir justamente un defensor, ¿ya? Y sí se permite la reelección inmediata, o sea, la misma persona puede ser reelecto, ¿no? Inmediatamente, luego de haber cumplido 5 años en el cargo, ¿ya? Requisitos, según la Constitución, para ser defensor, tienen que tener la profesión de ser abogado, ¿ya? Y tener mínimo 35 años. Es obvio, ¿no? Si va a defender derechos, debe conocer los derechos y los mecanismos que en este caso contiene la ley para defender los derechos, ¿ya? Y los abogados justamente han estudiado eso, ¿no? Por eso se pide ese requisito, ¿ya? Y mínimo 35 años. Igual que aquí, ¿a quién más le piden 35, recuerdas? Presidente. Presidente de la República, ¿ya? Entonces, esos son los únicos requisitos que establece la Constitución para el cargo de Defensor del Pueblo, ¿ya? Y luego depende del Congreso si lo elige o no lo elige, ¿ya? De los diferentes postulantes. El Defensor del Pueblo no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué quiere decir? Que no recibe órdenes de nadie, ¿ya? No es una autoridad que está subordinado a otra autoridad. Profe, pero es elegido por el Congreso. Entonces, ¿el Congreso me imagino que le da órdenes? No está sujeto a mandato imperativo. Pertenece a un organismo autónomo del Estado. Cumple sus funciones de una manera independiente. Ya a eso se refiere cuando dice que no está sujeto a un mandato imperativo. Antes, el Defensor del Pueblo, al igual que el congresista, tenía inmunidad parlamentaria o semejante a la parlamentaria. Pero como los congresistas ya han borrado este derecho de la Constitución a través de una reforma constitucional, el defensor tampoco ya cuenta con la inmunidad. Ya tengan en cuenta esa característica. Funciones de la Defensoría: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. Lo que hace un momento te expliqué, ¿no? Esos derechos que están reconocidos en la Constitución tienen que ser respetados, ¿no? Y para eso existe la Defensoría. Cuando se entere, cuando haya denuncias sobre vulneración de derechos, actúa la Defensoría en defensa, ¿no? Para que se sancione a la persona que esté vulnerando estos derechos y para que se le restituya el derecho a la persona que ha sido vulnerada. También se encarga la Defensoría de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Administración pública, jóvenes, son el conjunto de instituciones públicas que existen en nuestro país. Por ejemplo, la municipalidad es administración pública y tiene una función, tiene que brindar ciertos servicios públicos a los ciudadanos. A ver, ¿qué servicios públicos brinda la municipalidad para los ciudadanos? ¿Quién me dice? ¿Qué función cumple una municipalidad para con los ciudadanos? ¿Alguien sabe? Limpieza. La limpieza pública, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué otra función? Obras públicas que Obras beneficien. públicas. Excelente, ¿no? Que beneficien obviamente a la localidad. Uno más, a ver, de los varios que tiene. Cuando hablamos de serenazgo, ¿qué función está cumpliendo? Seguridad ciudadana. Muy bien, seguridad ciudadana. Entonces, esas funciones cumple esta administración pública, esta municipalidad. Ahora, vamos a suponer
que la municipalidad no cumple esas funciones para el cual ha sido creado. ¿Ante quién podemos denunciar a la municipalidad? Obviamente a su representante, que viene a ser el alcalde, ante la Defensoría del Pueblo. Imagínate que no pasa el camión de la basura y se va acumulando la basura en la calle. Entonces se puede hacer denuncias ante la Defensoría. ¿Ya? ¿Qué hace la Defensoría? Pide informes al alcalde. Dice, alcalde, a ver, ¿por qué no está cumpliendo tu administración pública con la función? Recojo de basuras, mira la contaminación. El alcalde tiene que dar las explicaciones. Si no supera este tipo de incumplimientos, incluso el defensor podría denunciarlo ante las autoridades competentes. Por ejemplo, ante la Contraloría, ante el Poder Judicial, en el caso que se cometan delitos, etcétera. ¿Ya? Entonces, para eso existe una defensoría. Ojo, la defensoría no sanciona, sino la defensoría denuncia, y defendiendo los derechos de las personas. Denuncia ante las instancias pertinentes. Puede ser ante el Poder Judicial, puede ser ante el Ministerio Público, podría ser denuncias ante la Contraloría, en el caso que estén utilizando o mal utilizando los recursos del Estado. Ya, entonces a eso se refiere cuando dice que supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. No solamente con las municipalidades, con cualquier institución pública puede hacer eso. También se encarga la Defensoría de presentar informes al Congreso. Ya una vez al año está obligado a presentar un informe respecto a las acciones que está tomando en el cumplimiento de sus deberes. Sin embargo, el Congreso podría pedir informes cuando los requieran, pues, ¿no? Y por último, también la Defensoría, a través del defensor, que es su máxima autoridad, puede presentar proyectos de ley respecto al cumplimiento de sus funciones. No proyectos de ley sobre cualquier cosa, sino sobre el cumplimiento o la mejora del cumplimiento de funciones que tiene esta institución. Para eso podría presentar iniciativas legislativas, ¿ya? En eso consiste entonces una defensoría. ¿Tienen alguna duda respecto a este organismo? ¿O todo está claro? Profe, ¿está en todos los departamentos? Claro, así es. Si bien es cierto, la sede principal de la Defensoría está en Lima, ese defensor del pueblo trabaja en Lima, sin embargo, hay oficinas desconcentradas a nivel nacional. Desconcentrado significa es como si fueran delegaciones de la Defensoría en todas las provincias de nuestro país. Sobre todo en provincias existe. Ya acá, por ejemplo, en Huancayo tenemos una Defensoría que está ubicada en el Parque Tupac Amaru. Ahí está la Defensoría. Y obviamente esta defensoría rinde cuentas al defensor que está en Lima, pues, ¿no? Entonces eso se llama desconcentrar las instituciones públicas, ¿ya? Muy bien, continuamos. Hablemos ahora del tercer organismo constitucional que se llama Tribunal Constitucional. El tribunal es aquel organismo constitucional autónomo que se encarga de ejercer el control del respeto de la Constitución política. ¿Ya? Tú sabes que la Constitución dentro de la pirámide que hemos estudiado es la norma superior. Por encima de la Constitución no hay ninguna otra norma. ¿Ya? Es la norma más importante que tiene el Estado. La función del tribunal justamente es que se respete eso, que las normas de menor jerarquía no vulneren la supremacía de la Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Una ley no puede ser más que la Constitución. El Congreso no puede emitir leyes que contradigan a la Constitución, porque automáticamente, ¿qué hace el tribunal? Declara la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué significa declarar su inconstitucionalidad? Significa que le hace perder su vigencia y no tendría vigencia dentro de la sociedad. Entonces, los congresistas o cualquier institución pública de nuestro país, al momento de emitir normas jurídicas, debe cuidar de no vulnerar la supremacía de la Constitución, porque si no, el tribunal declara la inconstitucionalidad de esa norma y pierde su vigencia. ¿Qué quiere decir perder vigencia? Significa que los ciudadanos no tienen por qué cumplir esa norma jurídica que esté vulnerando la supremacía constitucional. Imagínate que el Congreso aprueba el servicio militar obligatorio. Ya, muchos juristas dicen, pues no, mientras no se cambie la Constitución, el servicio militar es voluntario. No hay ninguna disposición legal o constitucional que diga pues que el servicio militar tiene que ser obligado, que es un deber. Ya, entonces una ley no puede ser más que la Constitución. Saca una ley, ¿no? Como has escuchado al presidente el día del mensaje de la Nación. Ha dicho, ¿no? Los que no estudian o trabajan, a servir a la patria, dice. Pero ¿en qué parte de la Constitución dice que el servicio es obligatorio? No dice, entonces una ley no puede ser más que la Constitución. Entonces ahí se declararía la inconstitucionalidad, ¿ya? Ahora, también el Tribunal Constitucional se encarga de ser el máximo intérprete de la Constitución política. Ya, o sea, interpreta lo que dice la Constitución. Todos sabemos leer, podemos leer la Constitución, pero todos podemos interpretar correctamente la Constitución, qué es lo que quiere decir la Constitución. Entonces hay algunos artículos, de cierta manera, que necesitan interpretación del Tribunal Constitucional.
Un ejemplo, hay una causal de vacancia que se llama incapacidad moral. ¿Pero qué significa la incapacidad moral? Esto sería fácil, ¿no? Para que los congresistas destituyan a un presidente cuando les dé la gana. No me gusta ese presidente, incapacidad moral, chao, dejó de ser presidente, vacancia. Pero realmente eso significa la incapacidad moral de acuerdo a la Constitución, eso tiene que interpretar el Tribunal Constitucional. Eso está pendiente de interpretación. La incapacidad moral surgió, antes un inmoral no era una persona antiética, sino antes un inmoral era una persona que no tenía las facultades mentales como para poder gobernar. A ellos les decían inmorales. Entonces, cuando hablaba la Constitución de incapacidad moral, se refería a un presidente que había ingresado cuerdo a gobernar, pero en el transcurso del tiempo había adquirido alguna incapacidad mental para ejercer sus funciones. Por ejemplo, un presidente que entró cuerdo, ya tenía una avanzada edad, ¿no? Y a lo largo de su gestión, del periodo de gobierno, tenía demencia senil por el propio paso de los años. Entonces ahí se aplicaba la incapacidad moral y por lo tanto la vacancia. Pero ahora los congresistas lo malutilizan o lo quieren malutilizar. Dicen incapacidad moral. Fácil, lo denunciamos al presidente por corrupto, por inmoral y lo destituimos a través de vacancia. Qué fácil sería sacar presidentes, ¿no? Entonces eso está pendiente en este caso de ser interpretado por la Constitución, por el Tribunal Constitucional. El tribunal tiene que decir, ¿qué significa incapacidad moral? Tiene que ser una interpretación. No, la incapacidad se utiliza en este caso, cosa que no lo estén mal utilizando o utilizando a su favor de ciertas agrupaciones o partidos políticos, ¿ya? Entonces, esa función también cumple el Tribunal Constitucional. ¿Alguna vez ya interpretó? Sí, ya ha hecho interpretaciones. Cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, ¿te acuerdas? Ya el Congreso declaró la vacancia de Martín Vizcarra. Ya, entonces ahí dijeron, a ver, tribunal, interpreta. Lo que ha hecho Martín Vizcarra es constitucional, la disolución del Congreso, ¿no? Por la denegatoria de dos pedidos de confianza de parte del Consejo de Ministros. El Tribunal Constitucional dijo, sí, es correcto, eso dice la Constitución. Está bien interpretada la Constitución. Por lo tanto, bien disuelto el Congreso. Por eso se convocó elecciones, el pueblo eligió otros congresistas, y este nuevo Congreso en venganza declaró la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Por incapacidad moral. Y a eso me refiero cuando digo mal utilizado, pues, ¿no? Genera, pues, inestabilidad política en nuestro país. ¿Ya? Y eso después repercute también, ¿no? En las relaciones económicas del Perú, lo que ahora estamos viviendo. Ha habido tanta incertidumbre, ya generada respecto a quién va a gobernar, que eso ha generado, pues, ¿no? Que los inversionistas, de cierta manera, no quieran invertir en nuestro país. ¿Ya? Y esto repercute después en la economía nacional. Ya la gente se ha asustado, ha dicho, no, Pedro Castillo va a ejercer un gobierno comunista. Sus ahorros que estaban en soles lo convirtieron en dólares. Empezaron a comprar dólares, etcétera, y empezó a subir el dólar, ¿no? Por la demanda de la compra de ellos. Y el alza del precio del dólar luego repercute también, ¿no? En las relaciones económicas del país, ¿no? Sube el petróleo, subió los productos de primera necesidad, etcétera. Eso genera, pues, una inestabilidad política. Y esta inestabilidad política nace de una incorrecta interpretación de la Constitución. Entonces, la Constitución tiene que ser clara. Y en todo caso, el tribunal tiene que interpretar. Esto sucede en este caso. ¿Ya? De tal manera que no exista, pues, incertidumbre en nuestro país y por lo tanto no repercuta luego en nuestra economía nacional. ¿Ya? Entonces, cuando te pregunten, ¿quién interpreta la Constitución? Respuesta, el Tribunal Constitucional. Este organismo constitucional surgió en el año de 1980, pero con otro nombre, con el nombre de Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Ya? Antes se llamaba de esa manera. Antes se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Lo que hizo la Constitución de 1993 es cambiarle de denominación. Ahora simplemente se llama Tribunal Constitucional, ¿ya? El Tribunal Constitucional está integrado por 7 magistrados. Son 7 jueces, se le podría decir, ¿ya? Que integran este organismo constitucional. A estos 7 magistrados, ¿quién los elige? Los elige el Congreso de la República, con un proceso de elección similar a lo que te expliqué para Defensor del Pueblo. Para elegir magistrado del Tribunal Constitucional se requiere por lo menos 2/3 del total de congresistas. Cuando hay elecciones, ¿no? Para el Tribunal Constitucional se presentan diferentes abogados. Presentan su currículum al Congreso de la República. En el Congreso seleccionan, ¿no? A ver, ¿este tiene experiencia laboral? Sí, ya, pasa votación. Este no, pasa archivo. Así, seleccionan de varios que se presentan. Hay votación, entonces, de todos los que han pasado, porque tienen una buena trayectoria profesional, votan los congresistas, ¿no?
Bueno, al menos eso debe suceder, en teoría. En la práctica, hay veces escogen a sus amiguitos, ¿no? Para que sean jueces en el tribunal, porque el tribunal tiene una función bastante importante en nuestra estructura estatal. No tiene la capacidad, no tiene la experiencia, pero como va a favorecerme a mí como miembro del tribunal, entonces lo escojo y busco que el Congreso vote después a favor de él. Ya en teoría deberían escoger a los mejores profesionales, a los mejores juristas, los que conocen bien la constitución política, los que conocen las leyes, etcétera, para que sean máximos tribunales, del Tribunal Constitucional en este caso. Ya, pero no sucede a veces eso, ¿ya? Entonces te pueden preguntar, ¿cuántas personas integran el tribunal? 7 magistrados. ¿Quién los elige? El Congreso, ya con una votación no menor de 87 votos para cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo duran en el cargo estos miembros del tribunal? 5 años. En este caso no se permite la reelección inmediata. Ya las personas que ya están ocupando estos cargos están imposibilitados de volver a postular ante el Congreso para que los vuelvan a elegir inmediatamente. Ya no hay reelección para este cargo. Requisitos para ser miembro del Tribunal Constitucional. Según la Constitución dice, los mismos que se pide para la Corte Suprema. Y aquí te pido recordar. ¿Cuáles son los requisitos para que una persona sea juez en la Corte Suprema? Y me puede decir. ¿Alguien recuerda? Ya hemos hablado de eso. ¿35 años? No. 35 es para presidente. 45 años mínimo. 45 años, muy bien. ¿Qué más le piden? ¿Solamente tener 45? Peruano de nacimiento. Peruano de nacimiento. ¿Qué más? Gozar Ciudadano en de su- ejercicio. Ser un ciudadano en ejercicio. Y también le piden demostrar una experiencia laboral. ¿Qué experiencia le piden? Por ejemplo, acreditar, demostrar que durante 10 años ha ocupado cargos como fiscal superior o como juez superior. O si no ha trabajado ni como fiscal ni como juez superior, acreditar que durante 15 años ha ejercido la abogacía o durante 15 años ha dictado cátedra universitaria en las facultades de Derecho de cualquier universidad de nuestro país. Esos son los requisitos para que una persona se pueda postular a la Corte Suprema. ¿Por qué hago recordar esto? Porque la Constitución dice, requisitos para postularse a miembro del Tribunal Constitucional, los mismos que se pide para la Corte Suprema. A ese nivel están estos miembros del tribunal, ¿ya? Los miembros del Tribunal Constitucional no están sujetos tampoco a mandato imperativo. ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué Gozan significa? de inmunidad. Perdón, no te escuché bien, Michael, otra vez. Que no están relacionados con ningún otro órgano que les pueda decir lo que hacen. O sea, Muy bien, son no recibe independientes. órdenes de otro órgano. Excelente respuesta. Ya no están sujetos a mandato imperativo, no reciben órdenes de otra institución. Ya no Por ejemplo, el importa. presidente de la 200 República no le si puede decir a quieres, los pero miembros del mandas tribunal lo que factura. tienen que hacer. El congresista, pese a que lo elige, no puede decirle al tribunal lo que tiene que hacer. Ellos son autónomos, no están sujetos a mandato imperativo. Ya no tienen inmunidad también, al igual que los congresistas. Ya se han borrado este derecho, felizmente, de la Constitución. Ya, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, tú sabes que cada institución pública tiene su ley orgánica. Eso también les he explicado cuando hemos visto el tema de pirámide Quetzal. Según la ley orgánica, que es la norma que regula el funcionamiento del tribunal, la sede de este organismo queda en la ciudad de Arequipa. O sea, estos 7 magistrados deben trabajar en Arequipa, ahí deben sesionar, ahí deben cumplir su función. Sin embargo, me imagino, les hace mucho frío, no quieren trabajar en ese lugar, sesionan en Lima, en un lugar que se llama La Casona. Ya, esa es su sede fáctica del tribunal, pero si tendrían que cumplir al pie de la letra lo que dice su propia ley orgánica, tendría que ser su sede en la ciudad de Arequipa. Entonces, para efectos de tu examen, te pueden preguntar, ¿cuál es la sede o dónde está la sede del Tribunal Constitucional? En la ciudad de Arequipa, según la ley, ¿ya? Ahora, si te preguntan, la sede fáctica o real del Tribunal Constitucional, Lima, un lugar que se llama La Casona. Funciones que tiene el tribunal. El tribunal se encarga de conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos que pueden declarar inconstitucional a una ley. Nadie más que ellos lo pueden hacer. Ellos son los únicos que controlan la supremacía de la Constitución, ¿ya? Conoce en instancia única los procesos de competencia o conflictos de competencia. Suele suceder que instituciones públicas se enfrentan unas con otras. Ya lo estamos viviendo últimamente en nuestro país. Últimamente, constantemente están enfrentados el legislativo con el ejecutivo. Legislativo
No quiere hacer algo, el Ejecutivo se opone, entonces se enfrentan entre ellos. A eso se llama conflicto de competencia. El tribunal es como si fuera, pues, no un tercero que le pone fin a este conflicto a través de la interpretación de la Constitución. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando dice que es el único que puede resolver, ¿no?, los conflictos de competencia de las instituciones. También se encarga de conocer en última instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, acción de amparo, habeas data y cumplimiento. Última instancia, dice. ¿Por qué última instancia? Porque en primera instancia estas garantías constitucionales se presentan ante el Poder Judicial. No puedo presentar yo un habeas corpus de frente al Tribunal Constitucional. No puedo presentar un habeas data de frente al Tribunal Constitucional. ¿Ya? Estas garantías primero se presentan al juez que pertenece al Poder Judicial. Ahora, si el juez no garantiza tu derecho, entonces en última instancia recién se acude al tribunal. ¿Ya? A eso se refiere esa última parte. ¿Recuerdan ustedes las garantías constitucionales? ¿En qué consisten? ¿A qué se dedican cada una de ellas? ¿Recuerdan eso? ¿Para qué sirve un habeas corpus, por ejemplo? Es cuando hay una detención arbitraria. Muy bien, Michael. Sirve, ¿no?, para, en este caso, defender el derecho a la libertad, ¿no? Ya cuando haya una detención arbitraria, como dices. ¿Para qué sirve un habeas data? Un habeas data. Para la protección de tus datos personales. Ya, para el derecho al acceso a información personal o para restringir el acceso a información personal que pueda dañar tu intimidad. Para eso existe el habeas data, ¿no? Entonces, bueno, parece que no estamos recordando muy bien. A ver, acá están las garantías constitucionales. Artículo 200 de la Constitución reconoce 6 garantías constitucionales: habeas corpus, acción de amparo, habeas data, cumplimiento, acción de inconstitucionalidad y la acción popular. Son 6 garantías constitucionales reconocidos en la Constitución. 3 de ellos, corpus, amparo y habeas data, son medios de defensa frente a la agresión de los derechos constitucionales. ¿Ya? Yo tengo derechos constitucionales como ser humano, y cuando alguien lo agreda, no solamente existen instituciones que me puedan defender, sino también yo puedo tener herramientas para defenderme por mí mismo. Esas herramientas se llaman justamente garantías constitucionales. Si alguien me detiene injustificadamente, puedo presentar un habeas corpus. ¿Para qué? Para recuperar mi libertad. Ya, si alguien agrede mi derecho a la propiedad, a la salud, a la educación, puedo presentar una acción de amparo. ¿Ya? ¿Para qué? Para recuperar estos derechos, el ejercicio de estos derechos. Si alguien no me permite ejercer mi derecho a la información o quieren acceder a información que esté dañando mi intimidad, para eso existe el habeas data. Entonces son medios de defensa frente a la agresión de los derechos constitucionales, ¿ya? El habeas corpus, como te estoy repitiendo varias veces, se encarga de defender el derecho a la libertad individual o los derechos que estén conexos o relacionados a la libertad individual. Ya, libertad individual significa pues que nadie puede ser detenido salvo por causa justa. A ver, ¿en qué caso te pueden privar de la libertad? Justamente. ¿Cuáles son las razones para que una persona se le pueda detener justificadamente? Ya, son 3 razones. Ya, la primera es, mira, es preocupante que alumnos que ya están próximos o ya han egresado del colegio no conozcan sus derechos, ¿no? El curso de educación cívica no solamente te sirve porque te va a venir una pregunta en el examen de admisión, o 3 o 4 preguntas dependiendo del área, sino te sirve también para que tú sepas cuándo alguien está abusando de tus derechos o no, y de qué manera puedes respetarlo, hacerlo respetar, para que no te detengan y tú digas gracias. Para eso también sirve el curso de educación cívica. Ya, mira, la libertad individual implica que nadie te puede detener salvo por causa justa establecida en la Constitución o en la ley. Ya, la Constitución dice que solamente se le puede detener a una persona por mandato judicial, o sea, cuando el juez lo ordena. El juez ordena mediante una resolución detener a una persona, ahí está facultado el policía para ejercer la detención. Ya, si no hay una orden judicial, entonces el policía no puede detener. Por ejemplo, el comisario de la delegación policial dice, a ver, subalterno, suboficial, vaya a detener a fulano de tal. Acá está la orden, firmada por mí, por el comisario. Ese policía dice, no, señor comisario, disculpen, usted será mi superior, pero yo no puedo detener con una orden de usted. La Constitución dice que solamente se puede detener a las personas con orden del juez. Usted no es juez, señor, discúlpeme, con el debido respeto que se merece. Le estoy dando una orden, disculpe, no voy a cumplir esa orden, lo voy a sancionar. Mal sancionado, abuso de autoridad a ese comisario. Y entonces el policía también sabe cuáles son los derechos y qué deberes tiene él como autoridad. Ya, entonces, con orden judicial se puede detener a una persona. Entonces, un policía se acerca a mí y dice, ¿estás detenido? Muéstrame la orden del juez. No, no tengo orden del juez, entonces no me puedes detener.
Segunda razón para detener a una persona justificadamente, flagrancia del delito, que en el momento de la detención esté cometiendo algún delito, eso se llama flagrancia del delito. Ejemplo, ¿no? Le encuentran a un tipo, a un carterista, le robó la cartera a una mujer o el celular, ya, entonces el policía lo captura, no, capturado, detenido, y ese delincuente no va a decir, pues no, muéstrame el orden del juez, no, estabas en flagrancia del delito, te detuve cuando cometiste en el mismo momento el delito. A eso se llama flagrancia del delito y es una razón justa para detener a las personas, ¿ya? Y tercera razón, cuando hay una disposición emitida por el gobierno durante un régimen de excepción, que puede ser estado de emergencia o estado de sitio, que le conocemos comúnmente como toque de queda. ¿No? ¿A qué hora empieza el toque de queda aquí en Huancayo, en la región Junín? ¿A qué hora empieza? ¿O de qué hora a qué hora es el toque de queda? Muy bien, a las 12 de la noche. ¿Hasta qué hora es el toque de queda? Hasta las 4 de la mañana. En donde de 12 a 4 toque de queda. ¿Qué significa toque de queda? No puedes salir de tu domicilio. Restringido el derecho a la libertad de tránsito. ¿Ya? Pero no te importa cumplir con esta disposición, 12:30 estás volviendo de una fiesta, incluso has incumplido con esta disposición de prohibición de reuniones sociales, la policía te puede detener. ¿Detenido? ¿Para qué? Para que te lleven a la comisaría, en este caso te identifiquen correctamente y te pongan la multa respectiva, que es la sanción frente al incumplimiento del toque de queda. Entonces tú no puedes decir, no, el policía me está deteniendo, orden del juez, no tengo. Flagrancia del delito, no, no estabas cometiendo un delito. ¿Por qué me detienes? Estás infringiendo el toque de queda. Es una razón para la detención justa. Solamente en esos 3 supuestos puede ser detenida una persona. Si te detienen por una razón diferente a ella, a eso se llama detención arbitraria. ¿Ya? Y para eso sirve el habeas corpus. Se presenta un habeas corpus y ¿ante quién se presenta? Ante el juez penal. Y el juez penal, corroborando, ¿no?, que no hay una razón justa para la detención, ordena que se le libere a la persona. Dice, no, eres libre, puedes irte. Y puede sancionar a ese policía o ese mal policía que detuvo injustificadamente. Es más, tú puedes denunciar por abuso de autoridad a la policía cuando te detiene injustificadamente. ¿Ya? ¿Cuántas veces yo he recibido llamadas de alumnitos o de conocidos detenidos injustamente en la comisaría? Profe, me han detenido, dice, no, un favorcito, ayúdame, apóyame. Pero fácil, tú mismo te puedes apoyar. A ver, ¿cuál es la razón para que me detengas? Orden del juez, no hay. Flagrancia del delito, no, no puedes demostrar que estaba cometiendo un delito. Toque de queda, no me has detenido cuando no había toque de queda. Entonces, libérame o si no habeas corpus, ¿ah? Te voy a denunciar por abuso de autoridad. El policía se asusta y dice, por favor, retírate. Bueno, en el toque de queda, si no tienes el DNI en el momento de tu detención, entonces máximo te pueden retener, más no detener, retener durante 4 horas para identificarte y ponerte la multa respectiva. Después de las 4 horas, está en la obligación de liberarte. ¿No? Una vez a una persona lo detuvieron en el toque de queda, lo llevaron a la comisaría y estaba como 8 horas ahí, en la comisaría. Me voy a retirar. No, no puedes. No te podemos identificar todavía. No llegó el policía para que ingrese a RENI. Señor, máximo la ley dice 4 horas de retención. Más no me puedes retener. Ya, entonces, lo voy a denunciar por abuso de autoridad. Váyase nomás, por favor, retírese. Tiene miedo eso, ¿no? Entonces, bueno, conocer esos temas para que puedan, cuando se te presente este tipo de situaciones, no estés pagando un abogado y tú solito te puedas defender. Es algo elemental que debe conocer toda persona. Ya, entonces, si a alguien se le detiene injustificadamente, para eso sirve el habeas corpus. ¿Ante quién se presenta el habeas corpus? Ante el juez penal. ¿Ya? Y si el juez penal, teniendo tú la razón, no te devuelve tu libertad, en última instancia, ¿ante quién puedes presentar tu habeas corpus? ¿Ante quién? Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional. ¿Ya? La acción de amparo es una garantía constitucional que protege los demás derechos económicos y sociales de la Constitución, que no sean protegidos por el habeas corpus o el habeas data. Por ejemplo, ¿qué derechos protege la acción de amparo? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, a la herencia, etc. Esos derechos que no son protegidos por el habeas corpus o que no son protegidos por el habeas data son amparados, en este caso, por esta garantía que justamente lleva el nombre de acción de amparo. ¿Ya? Voy a un restaurante y por mis rasgos andinos me dicen, tú no puedes comer acá. A eso se llama discriminación. Listo, acción de amparo contra el dueño de ese restaurante, de ese establecimiento comercial. ¿Qué voy a conseguir con la acción de amparo? ¿No? Que se me restituya el derecho, que yo pueda ingresar a consumir en horario de atención, obviamente, a ese restaurante, que se me atienda como cualquier persona.
Y dos, puedo conseguir el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, estoy garantizando con la acción de amparo mi derecho a la igualdad, que no me discrimine. Ya, el derecho al trabajo. Me contratan para trabajar, pero me votan cuando les da la gana. Entonces puedo presentar una acción de amparo para proteger mi derecho al trabajo. Ya, para lograr, pues no, que el empleador me pague una indemnización o que el empleador nuevamente me admita, ¿no? En el centro laboral. Ya, garantizando en este caso justamente ese derecho a trabajar. El trabajo no solamente es un deber, también es un derecho. Ya, entonces, esos derechos protege la acción de amparo. Los derechos distintos que no son protegidos por la habeas corpus y habeas data son protegidos por la acción de amparo. ¿Ante quién se presenta la acción de amparo? Ante el juez civil. Ya, si teniendo tú la razón, el juez civil no te devuelve, no te restituye ese derecho, en última instancia recién se acude al Tribunal Constitucional. El habeas data es una garantía que protege el derecho a la información, a acceder a información o impedir que se acceda a información que pueda dañar tu intimidad. Ya a lo largo de nuestra vida vamos acumulando información. Y hemos acabado el quinto de secundaria, tenemos información que se llama certificado de estudio. Ya, entonces, en cualquier momento, para postular a la universidad, yo puedo acudir al colegio donde estudié y decirle, necesito mi certificado de estudios. Obviamente pago el derecho respectivo y tienen la obligación de otorgarme el certificado. Pero por alguna razón me dicen, no, no te vamos a brindar esa información. Pero es mi información. Yo no estoy pidiendo de otra persona, sino mi información. Y usted tiene la obligación de brindarme esta información. No, no lo voy a hacer. Listo, habeas data donde el juez civil. Yo ya no se lo pido la información, le pide el juez, le pide. Le doy un plazo, tantos días, para que le entregues esta información a esta persona. Y si no quiero hacerlo, te mando a la cárcel por desobediencia a la autoridad. Ah, no, sí quiero. Inmediatamente te va a llamar y te va a entregar el certificado respectivo. Entonces, para eso sirve el habeas data, ¿ya? O también para impedir que accedan a información que pueda dañar tu intimidad, ¿ya? La acción de cumplimiento, como su mismo nombre lo indica, obliga a las autoridades a cumplir las disposiciones legales cuando se muestren renuentes a acatarlas. Hay autoridades que son elegidas o designadas en ciertos cargos que se creen dioses. Se creen que ellos pueden hacer lo que les da la gana, que están por encima de la ley. Entonces, para ponerlos en su lugar, para hacerlos aterrizar de la nube donde están viviendo, existe la acción de cumplimiento. A través de una acción de cumplimiento le obligamos a cumplir. A ver, esta ley dice que debes hacer esto, cúmplela. No quiero, listo, acción de cumplimiento donde el juez civil. ¿Qué hace el juez civil? Le notifica y le da un plazo. Cumpla en este plazo. Si no quiero, te mando a la cárcel. No, si quiero. Inmediatamente lo van a hacer. Para eso existe esta garantía. La acción de inconstitucionalidad es una garantía que protege la superioridad de la Constitución contra normas que tienen rango de ley. Ya conocemos la pirámide de Kelsen, ya conocemos qué normas tienen rango de ley. Ya hay algunas de estas normas que por desconocimiento de las autoridades contradicen a la Constitución. Tú sabes, para ser presidente, para ser congresista, lo único que te piden, peruano de nacimiento, por nacimiento, 35 años o 25 años, 35 para presidente, 25 para congresista, ciudadano en ejercicio, nada más, y saber respirar. No te piden, por ejemplo, que conozcas la Constitución. Entonces, un congresista no conoce la Constitución, nunca en su vida ha leído Constitución, pero sin embargo da leyes que contradicen a la Constitución. Para eso existe la acción de inconstitucionalidad. Para que al tribunal, cuando se entere de que están a través de las leyes vulnerando la superioridad de la Constitución, puede declararlas inconstitucionales y por lo tanto esas leyes pierdan su vigencia, ¿ya? El único que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional, por eso en la diapositiva anterior decía instancia única, decía, ¿no? Luego tenemos por último la acción popular. Acción popular es una garantía que procede en este caso, que vigila la constitucionalidad o la legalidad de las normas de menor jerarquía, las normas que tienen rango infralegal, ya vigila esas normas para que no contradigan, no agredan la superioridad de una ley o la superioridad de la Constitución. Ya para eso existe la acción popular, y la acción popular se presenta ante la Corte Superior. Ya, chicos, entonces esas son las 6 garantías constitucionales establecidas en la Carta Magna. Ya, en cuanto a la acción de inconstitucionalidad, me olvidaba mencionarte, no cualquiera puede pedir la inconstitucionalidad de una ley. Según la propia Carta Magna, solamente pueden pedir la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, el presidente, un 25% del número total de congresistas, que equivale a 33 congresistas, el defensor del pueblo también lo puede pedir, fiscal de la nación, 5.000 ciudadanos con firmas legalizadas, alcaldes provinciales, no distritales, sino provinciales, gobernadores regionales, o también decanos de
decanos de colegios profesionales que existen en nuestro país. Ellos pueden pedir acción de inconstitucionalidad, no lo puede hacer otra persona. Ya chicos, entonces eso respecto a las garantías. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Nada? ¿Todo claro? A ver, les pregunto. Estás haciendo clases en este momento y de repente la policía chanca a tu puerta, dice, abra la puerta, voy a ingresar. Tú le dices, no, no te voy a abrir la puerta, a menos que me muestres por debajo, pásalo por la rendija de la puerta, la orden del juez, porque yo tengo el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar a mi domicilio, salvo que yo lo autorice o salvo que el juez me obligue a hacer ingresar a la autoridad. No, no tengo ninguna orden, entonces no te voy a abrir. Tumban la puerta, un patadón lo tumban la puerta. Pregunta, ¿qué garantía procede frente a este hecho? Habeas corpus. Muy bien, señorita. Habeas corpus. Ya, señorita Contreras, tu nombre no lo logró leer. Ya, el habeas corpus procede. ¿Por qué? Porque la inviolabilidad de domicilio es un derecho que está relacionado a la libertad individual. Ya, entonces ahí procede el habeas corpus, ¿ya? A ver, un colegio X no te permite ingresar vamos a poner que las clases son presenciales, ¿ya? No te permite ingresar a las aulas porque no te has cortado el cabello. Pregunta, ¿qué garantía procede frente a este hecho? Acción de amparo. Acción de amparo. ¿Protegiendo qué derecho? Educación. Muy bien, el derecho a la educación. Ya, vamos a suponer que una persona quiere enterarse de cuánta plata tengo en el banco. Le está pidiendo al banco mi estado de cuenta. ¿Qué garantía procedería para impedir que accedan a estos datos? Habeas data. El habeas data. ¿Cómo se llama la autoridad que, según la Constitución Política, se encarga de celebrar matrimonios? También ya hemos estudiado. ¿Cómo se llama esa autoridad? Alcalde. El alcalde. Pero el alcalde sostiene que está muy ocupado, que no puede celebrar matrimonios todo este año. Va a estar bien ocupado. Pero entonces puedes delegar en otra autoridad para que se encargue de celebrar matrimonios, porque es una de las funciones de la municipalidad cumplir con estos actos matrimoniales. El alcalde dice, no, estamos todos ocupados, nadie va a poder celebrar tu matrimonio. Búscate otra municipalidad si quieres. ¿Qué garantía procede en este caso? Acción de cumplimiento. Claro, la acción de cumplimiento, pues, ¿no? Cumple. El Código Civil dice que tú, alcalde, tienes que celebrar matrimonios. Y si no, delega en otra autoridad de la municipalidad. Pero como no quieres hacer, entonces me obligaste a interponer una acción de cumplimiento. El juez te va a ordenar, tal día, tal hora, en tal lugar, celebra el matrimonio de estas personas. Si tú lo vas a hacer, no vas a delegar en otra persona. Y si no quiero, te mando a la cárcel y vas a perder tu cargo. No, si quiero, como orquesta te va a esperar para que celebre tu matrimonio. Ya, entonces, para eso sirve la acción de cumplimiento, para obligar a las autoridades a cumplir las disposiciones legales, ¿ya? Esa es la razón de la existencia de la acción de cumplimiento. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hablemos ahora del último organismo de naturaleza jurídica, que es la Junta Nacional de Justicia. Junta Nacional de Justicia es aquel organismo constitucional autónomo que se encarga de nombrar jueces y fiscales en todos los niveles. Ya, tú sabes que jueces, Poder Judicial, fiscales, Ministerio Público. A todos los jueces y a todos los fiscales, luego de concursos públicos, donde dan exámenes de conocimientos, exámenes de entrevista personal, los elige la Junta Nacional de Justicia. Excepto a un juez. A ver, pregunta, ¿a qué juez no lo elige la Junta Nacional de Justicia? ¿Nadie? ¿A qué juez no lo Juez de elige? la Nación, pero Perdón, Michael, no lo escuché. el presidente del Poder Judicial. No. ¿A qué juez no lo elige la Junta Nacional de Justicia? Nadie, es algo fácil, ¿ah? Hemos hablado en el Poder Juez Judicial. de paz, profesor. Muy bien, señorita Castellanos, al juez de paz. Juez de paz es elegido por el pueblo a través de sufragio, no por la Junta Nacional de Justicia. Ahora les pregunto, ¿a qué fiscal no lo elige la Junta Nacional de Justicia? Fiscal de la Nación. Muy bien, al fiscal de la Nación, porque el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, ¿ya? Entonces, a cualquier otro juez, a cualquier otro fiscal,
lo elige la Junta Nacional, menos a estos dos que te acabo de mencionar. La Junta Nacional es un organismo nuevo en el Perú. Ya surgió recién en el año 2019. Ya en reemplazo de un anterior organismo que se llamaba el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? El año 2018 ha habido un referéndum, los ciudadanos han decidido que el Consejo Nacional se desintegrara, se disolviera por los actos de corrupción que se habían detectado. Ya se detectaron, pues, ¿no? Los actos de corrupción de los hermanitos, como habrás escuchado muchas veces en televisión, ¿no? Se llamaban por teléfono entre los consejeros, ¿no? Entre miembros del Poder Judicial, el Ministerio Público y los consejeros. Se llamaban, hermanito, tengo un pata, ¿quiere ser juez? Ya, mira, estoy pensando en 10 verdecitos, o sea, $10,000. Depositaban a su cuenta, listo, sin concurso, ya era nombrado juez. Mientras había personas que se quemaban las pestañas estudiando, capacitándose, actualizándose, pagando, las personas eran jueces o fiscales. Detectaron esta red de corrupción, llamado los hermanitos. Por eso se sometió a un referéndum y el pueblo decidió disolver el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en reemplazo se creó la Junta Nacional de Justicia, ya luego de ese referéndum. Ya actualmente la Junta Nacional está compuesto por 7 jurados, ya son 7 miembros los que integran la Junta Nacional. A estos 7 miembros, ¿quién los elige? Los elige una comisión especial. Cuando hay que elegir a los jurados de la Junta Nacional, se forma una comisión especial, conformada por ¿quiénes? Por el defensor del pueblo, por el fiscal de la nación, por el presidente del Poder Judicial, por el Contralor General de la República, por la presidenta del Tribunal Constitucional, actualmente es una dama, ¿ya? Y por representantes de las rectorías de universidades públicas y representantes de rectorías de universidades privadas. A ellos les llaman comisión especial. Se forma esta comisión para que evalúen abogados, los que se presenten, para que sean Junta Nacional, evalúan tomándoles exámenes de conocimientos y exámenes de entrevista personal, de tal manera que los mejores sean nombrados como Junta Nacional. Es una forma más idónea, ¿no?, de escoger estas personas que cumplen esa importante función. Ya, entonces, esa es la idea, pues, ¿no?, de que exista la Junta Nacional, de que escojan de esa manera la Junta Nacional. Esta comisión especial le toma examen de conocimientos a los abogados, ¿no? Los que pasen, los que aprueben esos exámenes pasan al siguiente examen que se llama entrevista personal. En la entrevista, obviamente, ahí verifican si tienen la probidad, la honestidad para ser Junta Nacional. Me acuerdo en estas elecciones para la Junta Nacional, muchos pasaron el examen de conocimientos, pero en la entrevista personal los eliminaron. Había un candidato, por ejemplo, a la Junta Nacional que habían revisado su Facebook, esta comisión especial había revisado su Facebook y había encontrado, ¿no?, ataques a una periodista mujer. La atacaba, ¿no?, con frases ofensivas como mujer a esta periodista, desde su Facebook. Y le preguntaron en la entrevista, oiga, señor, ¿por qué usted ataca a una periodista tal con este tipo de frases ofensivas para la mujer? Explíquenos, ¿cuál es la razón? El tipo no sabía ni qué contestar. Entonces dijeron, no, este señor no tiene la probidad, no tiene la calidad moral para ser Junta Nacional. Va a ser más de lo mismo. Entonces, eliminado, gracias, chao. Otro candidato a la Junta Nacional le debía a varios bancos, había estafado a varios bancos. Tenía deudas con varios de estas instituciones bancarias. Entonces le dijeron, señor, disculpe, usted no tiene la capacidad moral para ser Junta Nacional. Entonces, para eso existe la entrevista personal, pues, ¿no? Había otro candidato que tenía varias casas y había sido abogado de varios narcotraficantes. Ya, entonces le dijeron, señor, a ver, ha defendido este narcotraficante. Ya había logrado que el presidente le dé su indulto en la época de Alan García. Ya, y le dijeron, a ver, ¿cuánto ha ganado defendiendo este narcotraficante? ¿Usted sabía que el señor estaba bien condenado o no? Sí, entonces, ¿por qué lo ha defendido? Hasta lograr su libertad. Entonces, esa calidad moral no se comprobó en la entrevista personal, ¿no? Ha sido una buena elección. De estos 5 jurados que tú ves ahí, de estos 7, perdón, jurados que lo ves ahí, son personas que han pasado todos estos filtros de conocimientos y de capacidad moral, ¿no?, para ejercer esa función. Por eso se podría decir que actualmente, al menos en el tiempo que van a estar estos jurados, van a haber jueces probos y fiscales probos elegidos, no los nuevos. Ya, requisitos para ser Junta Nacional. Peruano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, mínimo debe tener 45 años y máximo 75 años de edad. Tiene que ser un abogado con experiencia de 25 años ejerciendo la abogacía, o 25 años dictando cátedra universitaria, o si no, durante 15 años haber ejercido la investigación en materia jurídica. Ya, un investigador y haber escrito libros de derecho, no sé, ¿no? No tener antecedentes penales,
y garantizar o demostrar una solvencia moral. La solvencia moral se demuestra con la trayectoria personal de la persona, pues, ¿no? Del postulante, que no tenga denuncias penales, policiales, judiciales, que no tenga problemas, ¿no?, con ciertas personas, etcétera, ¿no? Eso es solvencia moral y eso le piden a las personas para que integren la Junta Nacional. Imagínate que estos requisitos se le pida para congresista. ¿Cuántos no estarían en el Congreso, no? Imagínate que para congresista también tomaran exámenes. Qué bacán sería, ¿no? Que las personas capacitadas vayan al Congreso. Cualquiera va al Congreso. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo se nombra a estos jurados? Por 5 años, no siendo posible su reelección inmediata. Ya no se permite que estas personas, cumplidos los 5 años, vuelvan a postular. Funciones, aparte de nombrar, ratificar o destituir jueces, me olvidaba, ratifica cada 7 años a los jueces, por si acaso. ¿Ya? Aparte de estas funciones, también se encarga de nombrar al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. ¿Ya? También se encarga de entregar las credenciales a los jueces y fiscales que hayan sido escogidos luego de los exámenes, ¿ya? Y también de ejercer el derecho de iniciativa legislativa respecto al cumplimiento de sus deberes, ¿ya? Esas son las funciones que puede cumplir o que cumple la Junta Nacional de Justicia. Chicos, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, profe. Algunos nomás están en clase, creo. Sí, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien, alabado sea el Señor. Una señorita contestó. Listo. Bueno, ya cada uno es arquitecto de su propio destino. Continuamos. Hablemos ahora de la Contraloría. Hablemos de organismos de naturaleza económica. Contraloría. La Contraloría es aquella institución del Estado que se encarga de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto. ¿Cómo se entiende esto? En otras palabras más simples, vigilar el buen uso de los recursos del Estado. Ya, tú sabes que el Estado peruano tiene un presupuesto, obtiene dinero o ingresos económicos de los impuestos o tributos que pagan los ciudadanos. Anualmente, el ministro de Economía elabora un presupuesto. Un presupuesto es un plan de cómo se va a gastar el dinero que ha acumulado o ha recaudado el Estado peruano, ¿no es así? Obviamente, el uso de este presupuesto tiene que dirigirse a la satisfacción de necesidades públicas. Entonces, el ministro de Economía hace el presupuesto. Dice, a ver, para el sector salud, ahora que estamos en pandemia, hay que darle el 25% del total de presupuesto. ¿Para qué? Más médicos, más enfermeras, más plantas de oxígeno, más vacunas, etc. 25% del presupuesto para el sector salud. Para el sector educación, ¿no? Para que los chicos vuelvan a estudiar a los colegios. Pero los colegios tienen que acondicionarse para que se reduzcan los contagios. Más presupuesto, un 15% para el sector educación. Y así va siendo un presupuesto del ministro de Economía. Ese presupuesto se lo presenta al Congreso. Dice, Congreso, a ver, presupuestado. El Congreso debate, si están de acuerdo, aprueban el presupuesto. Y luego de ser aprobado, se ejecuta el presupuesto, o sea, se dirige el dinero para las diferentes dependencias de nuestro país. ¿Cuál es la función de la Contraloría aquí? Vigilar que se cumpla lo que se aprobó en el presupuesto. Si le han dado 25 millones de soles, vamos a suponer, al sector salud, para que compren más vacunas, para que contraten más médicos, para que construyan plantas de oxígeno, eso tiene que vigilar la Contraloría, que no se esté utilizando ese dinero en otras cosas. No, por el día del médico hemos hecho una fiesta, nos hemos gastado eso. Señor, ¿para eso le han dado presupuesto? No le han dado para eso. Le han dado para plantas de oxígeno. ¿Dónde está la planta de oxígeno? No, ya las denuncias empiezan a formularse, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando dice que supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Este organismo constitucional surgió en el año de 1929, ya durante el gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Ya fue reconocido como un organismo constitucional autónomo a partir de la Constitución de 1979. Ya este organismo está dirigido por un Contralor General de la República, que es la máxima autoridad de la Contraloría. Este Contralor es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo. O sea, el presidente propone a alguien, ¿no?, para que sea Contralor. Y el Congreso, a través de la Comisión Permanente, ratifica este nombramiento. Ya a eso se refiere cuando dice que designa al Congreso, es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.
¿Ya? ¿Cuánto tiempo dura el cargo de Contralor General de la República? 7 años, es el cargo que más tiempo dura en nuestro país. 7 años dura el cargo de Contralor. Ya, actualmente el Contralor es este señor, Nelson Shack Yalta, él es el actual Contralor General de la República. Las funciones de la Contraloría: supervisar las operaciones de la deuda pública. Ya, si el Perú se va a prestar plata, supervisar para qué. ¿En qué vas a invertir? ¿Te vas a prestar el Fondo Monetario Internacional? Ya, deuda pública, ¿en qué lo vas a invertir? Más vacunas, ya, entonces eso puede supervisar pues la Contraloría. Supervisa instituciones sujetas a control. Toda institución pública está sujeta a control. Entonces la Contraloría puede hacer auditorías en estas instituciones. También controla la ejecución presupuestal que se les asigna a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Anualmente al gobierno regional le dan un presupuesto para obras públicas. Al gobierno local, municipalidades, también les dan un presupuesto para obras públicas. La Contraloría puede supervisar, ¿no?, la ejecución del presupuesto. A ver, te han dado plata, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿Qué obras públicas has construido, a ver, en tu ciudad, en tu región? Habías dicho que necesitabas 25 millones para un aeropuerto. A ver, ¿dónde está el aeropuerto? No, que no hemos podido, que la población se ha opuesto, etcétera, ¿no? Después a fin de año están devolviendo el dinero. Falta de gestión también, ¿no? Les dan plata, no saben ejecutar las obras y a fin de año tienen que revertir el dinero al Estado peruano, al gobierno central. Ya, habiendo tantas obras que podrían hacer, ¿no? Y también se encarga de presentar iniciativas legislativas sobre temas de control ante el Congreso de la República, ¿ya? Esa función también podría cumplir en este caso la Contraloría. Chicos, entonces en eso consiste este organismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo, continuamos entonces. Hablemos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondo de Pensiones. La Superintendencia es un organismo constitucional autónomo que se encarga de supervisar, de controlar, de fiscalizar a las empresas bancarias, o sea, los bancos, a las aseguradoras y a la administradora de fondo de pensiones, que reciben aportes del público. Tú sabes, ¿no? En la sociedad hay varios bancos: Banco de Crédito, BBVA, Scotiabank, Mi Banco, Interbank, no sé, diferentes bancos. ¿Cuál es la función de un banco? Administrar el dinero de la población, pues. No dicen, invierte, trae tu plata acá a mi banco, ahorra. Ya te vamos a pagar altas sumas de interés. ¿Y qué hace con tu plata? ¿Tu plata acaso lo tiene guardadito? ¿Tiene un colchón ahí abajo, lo pone? ¿O en su bóveda ahí con caja fuerte? No, la plata lo invierte. Invierte en negocios. Invierte en diferentes negocios que producen rentas, ganancias para el banco. Ya hace dinero con tu dinero el banco. Ya, y claro, te paga los intereses, ¿no? De acuerdo a cómo les va. Entonces, imagínate que se crea un nuevo banco que recaude, pues que prometa, diga, ¿no? 100% de interés mensual. Entonces la gente dice, 100%, entonces empieza a depositar su dinero. Luego el banco les estafa. Ya, para eso existe la superintendencia. Este organismo autoriza que se creen bancos y el banco tiene que garantizar, ya que tiene el diferente aval para que no esté estafando al público. Ya también las aseguradoras, ¿no? Hay aseguradoras que te prometen el oro y el moro. Ahora que estamos en riesgo permanente, ¿no? De muchas personas de morir por esta pandemia. Seguro de vida, dice. Si mueres, a tus familiares le pagamos 50.000 soles por indemnización, dice. Un seguro de vida, por seguro, no indemnización. Ya por un seguro, 50.000 soles. Muere la persona y le dice, no, el seguro era el caso que muriera de cáncer, de otra enfermedad. Por COVID, no. COVID no cubre este seguro. Una estafa. ¿Ante quién lo denunciamos? Ante la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Y también las AFPs. Alguna vez te explicaba, ¿no? En el Perú existen dos regímenes pensionarios: la ONP, que es del Estado, y la AFP, que son de particulares. AFP Profuturo, Prima, no sé, diferentes AFPs. Ya, que dicen, ¿no? A las personas, a los trabajadores, le dicen, aporten aquí, yo les voy a pagar su pensión de jubilación. Más altas pensiones de jubilación. Y entonces la gente confía y empieza a depositar su dinero en las AFPs. Ya, ¿qué tal la AFP? Acumula dinero de cierta cantidad de pensionistas y luego desaparece. Entonces eso tiene que cuidar la superintendencia. Ya, entonces para que las personas de la sociedad no sean estafadas, pues, ¿no? Este organismo surgió en el año de 1931 y fue reconocido como un OCA en la Constitución Política del 79. Ya, la máxima o máximo representante de la superintendencia se llama superintendente. Ya actualmente es una dama, ¿no? Socorro Heisen Segar. Como estás viendo, varias damas están ocupando varios cargos públicos. El Ministerio Público, Zoraida Ábalos, una dama.
Ya, Tribunal Constitucional, la presidenta, Marianela Ledesma Narváez. También hay una presidenta del Congreso. Tenemos vicepresidenta de la República. Ya tenemos superintendente también, que es una dama. Ya, entonces las mujeres están ocupando los cargos públicos actualmente en nuestro país. Ya. Bueno, entonces, este organismo surgió en el año 1931, la máxima autoridad se llama superintendente. El superintendente es designado por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la República. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo se nombra un superintendente? Por 5 años, permitiéndose la reelección inmediata. ¿Ya? Superintendente o la superintendencia cumple la función, aparte de controlar las empresas bancarias y aseguradoras, de autorizar la organización. Por ejemplo, el funcionamiento, la fusión. Fusión es cuando dos bancos, por ejemplo, se unen y forman un solo banco. El cierre. Hay bancos que dicen, no, ya no es rentable este negocio, entonces lo cierran, tiene que ser autorizado por la superintendencia. ¿Ya? O la creación de nuevas instituciones o sucursales financieras también es autorizado por la superintendencia. ¿Ya? Así como, por ejemplo, un restaurante, para que empiece a funcionar, tiene que obtener una licencia de funcionamiento ante la municipalidad. Un banco, para que empiece a funcionar, tiene que tener una autorización de la superintendencia. Aprueba los estatutos de las instituciones del sistema financiero. Un estatuto es las reglas de funcionamiento que tiene la institución, ¿no? Ya sea banco, AFP, asegurador, etc. Esos estatutos tienen que ser aprobados por la superintendencia. Y dicta también normas de control a estas instituciones. Ya da resoluciones que regulan, ¿no? Para que no sean abusivos con los usuarios. Por ejemplo, ¿no? Las tiendas por departamento, los que te dan tarjeta como si fuera pan. Ya, como si fueran casinos, así reparten tarjetas. ¿Para qué? Para que las personas se endeuden. Te dan tarjeta de Ripley, Saga Falabella, Oakley, etcétera, ¿no? Entonces, compras a crédito. Vas con tu DNI, compras, listo, ya estás endeudado. Ya, y te empiezan a cobrar altas sumas de interés, ¿no? Te empiezan a cobrar membresías, etcétera. La superintendencia, por ejemplo, ha dado una disposición que prohíbe el pago de membresías. No utilizas tu tarjeta, ya no tienes que pagar nada. Pero al fin de año te llega un estado de cuenta, te dice, tienes que pagar $30. ¿De qué? Si no compro nada. No, membresía, pues por el derecho de pertenecer a nuestro club. No, eso está prohibido por la superintendencia, señor, no voy a pagar nada. Más bien los voy a denunciar a la superintendencia para que les impongan una multa. Ah, no, disculpa, nos hemos equivocado. Ya, pues bueno, esas reglas de control, ¿no? Dicta pues este organismo constitucional, ¿ya? Luego tenemos al Banco Central de Reserva, que es un organismo constitucional que se encarga de mantener la estabilidad monetaria del país. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central tiene que tomar diferentes acciones para que el costo de vida en nuestro país no sea alterado, no se produzcan estos fenómenos económicos como la inflación o la recesión. Ahorita, por ejemplo, hay inflación. El Banco Central de Reserva está tomando diferentes medidas para que no se eleve mucho el costo de vida. Ya, por el miedo, ¿no?, de que entre Pedro Castillo a la presidencia de la República, muchas personas que tenían sus ahorros lo han cambiado a dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Bajo el riesgo de que haya devaluación monetaria, que los soles pierdan su valor y entonces se queden sin plata. Entonces, han cambiado a dólares. ¿Ya? Entonces, la gente, bastantes personas han empezado a comprar dólares. En Lima me comenta un amigo que ha venido hace poco aquí a Huancayo y dice, hacían cola en los cambistas para comprar dólares. Y entonces, por la ley de la oferta y la demanda, empezó a subir el precio del dólar. Y esto afecta a nuestra economía nacional. La inestabilidad política. Ya, entonces el Banco Central tuvo que tomar pues, ciertas medidas para que esto no suba. El dólar de Estados Unidos iba a llegar a 5 soles. El Banco Central tenía que poner en circulación más dólares para que la gente no esté pues no tan desesperada de comprar en ciertos lugares y estos especuladores estén subiendo el precio del dólar. Entonces, con esto está evitando, pues, ¿no?, de que se vulnere la estabilidad monetaria del país, ¿ya? Por ejemplo, en el año 1985 al 90, cuando gobernó Alan García Pérez por primera vez, se dio una inestabilidad monetaria en el Perú por la inflación. Ya en ese entonces, según cuenta la historia, ya el ministro de Economía le dijo a Alan García, Alan, todo el mundo está en huelga, no quieren trabajar. ¿Por qué? Están reclamando aumento de sueldo. Auméntales. Pero no hay plata, ¿pero de dónde lo va a aumentar? ¿Cómo no va a haber plata si hay un banco que hace plata? El Banco Central se encarga de emitir billetes y monedas. Que haga más plata. Y este directorio del Banco Central aprobó eso. Más dinero, indiscriminadamente. La maquinita generó más dinero.
Aumentaron el sueldo a todo el mundo estaba contento temporalmente, tenía plata. ¿Cuál es la inclinación de una persona cuando tiene dinero? Comprar. Si tú eres padre de familia, madre de familia, ¿qué compras? Productos de primera necesidad, arroz, leche, azúcar, aceite, no sé. Y compraban así. La ley de la oferta y la demanda empezaba a subir el precio de estos productos, ¿no? Y se empezó a dar la devaluación monetaria. De la noche a la mañana, ¿no? 3 soles 50 el tarro de leche, ¿no? Al día siguiente o en una semana, 35 soles el tarro de leche. Tú ganabas 300 soles. Te alcanzaba para 100 tarros de leche, o un poco menos. Ya, como subió a 35, te alcanzaba para 10 tarros de leche. Entonces, a eso le llaman devaluación monetaria. Y eso provocó ¿quién? El Banco Central de Reserva, por no emitir billetes y monedas de manera razonada o sustentada. Entonces, eso es vulnerar nuestra estabilidad monetaria. Este organismo surgió también en el año de 1922, fue reconocido como un OCA, en la Constitución del 79. Ya está integrado por 7 directores, 7 miembros del directorio del Banco Central, de los cuales 4 son elegidos por el Poder Ejecutivo, o sea, por el presidente. Dentro de ellos está el presidente del Banco Central, que tiene que ser ratificado por el Congreso, y 3 restantes son elegidos por el Congreso de la República. ¿Por cuánto tiempo dura el cargo de director del BCR? Por 5 años. ¿Es posible la reelección? Sí, es factible la reelección. Actualmente el presidente del Banco Central es este señor Julio Velarde Flores, el que está a su foto ahí más grande. Ya a quien Pedro Castillo le ha pedido que se quede, ¿no? Lo quiere ratificar como director del Banco Central de Reserva. Ya, bueno, no sé si habrá aceptado o no habrá aceptado este señor trabajar con Pedro Castillo. Y sería bueno, sería excelente que acepte, porque esta es una señal que no quiere modificar la estabilidad monetaria del Perú, pues, ¿no? No quiere cambiar el modelo económico del Perú. Porque si le dice, ¿no? Quédate como presidente del Banco Central, ¿ya? Y este señor acepta, entonces el mismo modelo que se está aplicando ahorita va a seguir en los años sucesivos. Sería bueno que se quede ese señor. Ya, bueno, lo ha hecho bien, en realidad, este señor varios años ha sido parte del Banco Central y tú sabes, la estabilidad de nuestro país se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Ya, no gracias a un presidente, sino gracias a la política económica que aplica este señor dentro de esta institución. Ya, funciones del Banco Central: emitir billetes y monedas, ya, que van a poner en circulación. También regular el crédito financiero, estableciendo las tasas de interés. Y administrar nuestras reservas internacionales, que ahora ya no tenemos, en mérito que se ha gastado para atender esta pandemia. Ya, chicos, entonces esas son las funciones del BCR, Banco Central de Reserva. Hablemos ahora de los organismos de naturaleza electoral. Empezamos por el Jurado Nacional. El Jurado Nacional es el organismo que garantiza la legalidad de los comicios. En otras palabras, que no se cometa fraude. A ver, haciendo un paréntesis, ¿qué dicen? A ver, les pregunto, a ver, así como una encuesta. ¿Ha habido fraude o no ha habido fraude en las últimas elecciones? ¿Qué dicen? A ver, comentarios. Sí ha habido. Michael nos dice que ha habido fraude. Leonardo también dice ha habido fraude. A ver, de los 2 que han votado, los 2 dicen que sí. Los demás no Por saben. menos intento de fraude. Sí, dice, sí ha habido fraude. A ver, ¿quién me sustenta por qué sí ha habido fraude? ¿Cuál ha sido la prueba para demostrar que ha habido fraude? Aquí me demuestra, aquí me dice, no, yo no estoy repitiendo lo que dicen los demás, sino yo digo que ha habido fraude porque ha habido estas pruebas. ¿Quién me dice? A ver. Profe, por Facebook pasaban varias cédulas que parecían haber sido modificadas. Por ejemplo, acá en mi pueblo donde yo he votado, ha habido varias cédulas en las cuales se han hecho algunos borrones e intentos de cambiar algunos votos de algunos partidos para otros. ¿A favor de Pedro Castillo o a favor de Keiko? En la primera vuelta, profe, de los votos que era para Acción Popular, en este caso para la Palana, se habían emitido como 20, creo, a favor. ¿De Pero Acción en Popular? total, claro, o sea, de Acción Popular y de Fuerza Popular no había tantos votantes, ¿no? Y al final apareció con más.
Y en la segunda vuelta igual, para Keiko y para Castillo, también para ambos. No solamente para uno, para ambos. Ya. Ahora, muy bien, excelente tu comentario, hijo. Ya, y acá también estoy leyendo varios comentarios, ¿no? Votos falsos, firmas falsas, etcétera. Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te pregunto? No me interesa a mí la política, en realidad. No quiero decir, no, este es mejor o esta es mejor, no me interesa. Igual, el que ingrese a gobernar tiene que cumplir lo que dice la Constitución, o las leyes también. Ya, y tiene que hacer lo mejor para el país. Ya, si no, te pregunto porque quiero demostrar con esto la función del Jurado Nacional. El Jurado Nacional, según la Constitución, debe garantizar la legalidad del comicio electoral. Ya, o sea, debe procurar de que no se dé fraude en las elecciones. Una cosa es irregularidad y otra cosa es fraude. Irregular es cuando los miembros de mesa cometen errores en el ejercicio de sus funciones, ¿ya? O cuando el ciudadano no tenga una cultura jurídica y por lo tanto pueda generar indicios que puedan llevar a una confusión, como el caso de las firmas falsas, ¿no? Que dicen, ¿no? Los ciudadanos no firman igual que su DNI. Entonces, cuando cumplieron 18 años, registraron en el RENIEC una firma. Y han pasado los años y estos señores han cambiado su firma. Pero no han cumplido con ese acto de inscribir en el RENIEC este cambio. No solamente se cambian las firmas, se cambia de domicilio, se puede cambiar de foto, ya, de estado civil, etc. Entonces, eso tiene que inscribirse en el RENIEC, eso se llama cultura jurídica. Ya, pero muchos de estos ciudadanos no han cumplido con eso. Entonces, esto ha sido óbice para generar de cierta manera confusión. Han dicho, mira, ve esta cédula, acá está. Ve el miembro de mesa, el presidente, ¿cómo es su firma? Y lo imprimieron en su ficha de RENIEC. Mira la ficha de RENIEC, ¿cómo es su firma? Acá ha habido suplantación. Ya otra persona es la que ha firmado. Entonces, lo buscaron, fácil hubiese sido, ¿no? ¿Cómo sales de dudas en este caso? Lo buscas al ciudadano, pues en la RENIEC está su dirección. Y le dice, señor, ¿usted ha firmado esto? ¿O le han suplantado? No, sí es mi firma, sino que he cambiado de firma. Y han salido varios ciudadanos, ¿no? De las denuncias que ha interpuesto Acción Fuerza Popular. Y han dicho, no, sí, es mi firma. Yo he firmado, sino que he cambiado de firma, pero lamentablemente no lo ha cambiado, pues en la RENIEC. ¿Ya? Entonces, eso sería una irregularidad, más no una razón de fraude. Entonces, al Jurado Nacional han llegado varias denuncias de fraude. Entre ellos, muchos de esos quizás pueden ser sustentados. El problema ha sido que el partido político o los dos partidos políticos que han presentado estas denuncias no lo han podido probar. Fuerza Popular decía, denuncio fraude, ya, pero necesito pruebas. Eso es imposible, pues. Para el mundo de los abogados eso es imposible. Hay un principio que se llama la carga de la prueba. El que denuncia tiene que tener pruebas, porque si no está denunciando en vano. Yo no puedo decir, por ejemplo, tú eres ratero, y luego pedirte que tú demuestres tu inocencia. No, si yo te denuncio de ratero, yo tengo que demostrar que tú eres un ratero, porque si no me expongo a que tú me denuncies por difamación. Yo no te puedo decir, te denuncio ratero, y tú prueba que eres inocente, no te puedo pedir eso. Entonces, el que denuncia, adjunta pruebas de la denuncia. Entonces, esa es la posición que tiene este Jurado Nacional. El Jurado Nacional tiene poco tiempo para declarar a un candidato, teniendo en cuenta que ya se tenía que juramentar el 28 de julio. Un Jurado Nacional no puede ponerse a investigar. ¿Ya cuánto tiempo demoraría? Pues no, en este caso, a traducirse los resultados. Ya, entonces, el Jurado Nacional, al ver pues las denuncias, no hay pruebas, desestimó varias de estas denuncias, pues no. Esa es la posición que yo veo en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya muchos ciudadanos han salido a la televisión, por ejemplo, los del otro partido buscaban al ciudadano que denunciaban que había suplantado y lo entrevistaban. Señor, ¿usted participó en las elecciones? Sí. ¿Y por qué su firma se sienta? No, es que yo he cambiado de firma. Ya, entonces el otro partido político que denunciaba, fácil también pudo haber hecho eso, ¿no? Esta persona le han suplantado, no es su firma. Lo buscaba en su dirección, tomaba su declaración y le daba de prueba al Jurado Nacional de Elecciones. Para que el jurado haga ¿qué cosa? Para que el Jurado Nacional de Elecciones ya pueda, en este caso, anular los votos de esa mesa electoral. Otra denuncia decía, ¿no? Por ejemplo, en ciertos lugares de Puno, del Cusco, ¿no? Familiares han sido miembros de mesa, ¿no? Y los supuestos familiares han salido también a la prensa a decir, no somos familiares. Llevamos el mismo apellido. Este apellido, Catacora, me acuerdo clarito de ese apellido, es común en este lugar. Entonces no es un fraude, pues. En todo caso, hubiesen sido familiares,
Vamos a suponer que en el sorteo de miembros de mesa hecho por la OMPE hayan coincidido, sería una irregularidad, no un fraude. Ya también decían, por ejemplo, ¿no? de ciudadanos que habían sido suplantados, que nunca habían ido a cumplir con su deber, pero sin embargo estaba su nombre, su firma, no sé. Entonces, el que alega un hecho tiene que probarlo. Pues. No se puede hacer denuncias sin las pruebas respectivas. Claro, por eso son especulaciones, Leonardo, sin ánimo de defender a nadie. O sea, nosotros podemos decir, no, sí se han encontrado 45, no, cédulas marcadas, no, cuántas habrán ocurrido en el país. No, es una especulación. Entonces, el Jurado Nacional no puede basar una decisión en especulaciones. El Jurado Nacional tiene que tener pruebas de las denuncias respectivas. Ya, entonces, ahora el Jurado Nacional no puede decir, pues no, como lo estaban pidiendo. No, posterga las elecciones, perdón, la proclamación del ganador. Pero un ratito, señor, ¿y quién va a gobernar el 28 de julio? ¿Quién va a ser el presidente? Porque Francisco Sagasti, de todas maneras, 28 de julio tenía que salir, 27 de julio tenía que salir. ¿Quién va a gobernar? ¿Podemos que dejar al Perú sin presidente? No se puede. Entonces, el Jurado Nacional tiene que cumplir con su función. Pues. Bueno, ya, sin apasionamientos. Listo. Entonces, la función de un Jurado Nacional de Elecciones es velar por la legalidad, de que no se cometa fraude en las elecciones, ¿ya? Desde mi punto de vista, yo no he visto indicios de fraude. Fraude no. Irregularidades, sí, un montón. ¿Ya? Incluso se ha dado más irregularidades que antes porque los miembros de mesa no han sido capacitados adecuadamente. ¿Ya? La OMPE hace sorteo de miembros de mesa y luego los capacita. Pero ahora, como estamos en pandemia, no ha habido una capacitación presencial. ¿Ya? Sí, hijo, sí, es mi punto de vista. Tú también tienes el tuyo y todo se respeta. ¿Ya? Entonces, a los miembros de mesa los han capacitado virtualmente. Muchos de estos miembros de mesa no tienen computadora. Muchos de estos miembros de mesa no conocen medios tecnológicos digitales para ser capacitados y no han recibido la capacitación y han acudido a cumplir la función como miembros de mesa sin saber lo que estaban haciendo. Y eso ha provocado también, de cierta manera, irregularidades. Ya han habido organismos internacionales que se han proclamado diciendo no he visto señales de fraude. Lo que sí he visto son irregularidades. Y bueno, pero cada uno tiene su punto de vista y a veces el apasionamiento hace, pues, ¿no?, de que las personas puedan no entender ciertas cosas, ¿ya? Muy bien, entonces el Jurado Nacional tiene que buscar eso, garantizar ello, ¿ya? También otro punto débil del Jurado Nacional es que no se ha cumplido lo que dice la Constitución. La Constitución dice que debe estar integrado el Jurado Nacional con 5 jurados. 5 miembros deben ser los del jurado, pero en esta última elección solamente ha habido 4. Y estos 5 jurados son elegidos por diferentes instituciones, uno por la Corte Suprema, otro por la Junta de Fiscales Supremos, otro por el Colegio de Abogados de Lima, otro por la Junta de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Públicas y otro por la Junta de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Privadas. Y ahí salen los 5 miembros. De estos 5, ¿quién no ha elegido al jurado? El Colegio de Abogados de Lima. Por sus problemas que tienen como colegio profesional, no habían cumplido con esta elección para mandar a su representante como Jurado Nacional. Entonces, eso también ha sido un punto que han atacado, ¿no?, los partidos políticos. Han dicho, deben estar integrados por 5, pero ¿por qué no han reclamado desde el inicio de las elecciones? Desde el inicio han debido ser, ¿cuántos hay? 4, no, la Constitución dice 5, por lo tanto que se postergue las elecciones. Han debido pedir eso los partidos políticos. Pero ya cuando estaba, ¿no?, se había votado todo, estaban reclamando ya. Bueno, la duración del cargo de los miembros del jurado es de 4 años. ¿Ya? Requisito para ser miembro del jurado, mínimo 45 años y máximo 70 años. ¿Ya? Las resoluciones del Jurado Nacional son inapelables. ¿Qué significa? Que lo que decide el Jurado Nacional no puede ser apelado o revisado por otra institución. Por ejemplo, ¿no?, lo que decía el fujimorismo, presentaban, pues, acciones de amparo, habeas data, etcétera, ante el Poder Judicial. Pretendían que un juez declare la nulidad de las elecciones. Y el juez dijo, no puedo. ¿Qué dice la Constitución? Las resoluciones del Jurado Nacional como un ente autónomo es inapelable. Yo, juez, no puedo decidir sobre el resultado que proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Lo siento, Fuerza Popular, no se va a poder. Y entonces, desestimaron eso, pues, ¿no? Por esta característica que dice la Constitución. Funciones del Jurado Nacional: fiscalizar la legalidad de los procesos electorales. Ya, o sea, en lo que hace un momento estamos hablando, ¿no?, que no se cometa fraude.
Ya, mantener y custodiar el registro de agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas, cuando se inscriben, crean un registro de adherentes, de firmas, etcétera, y lo presentan al Jurado Nacional. El Jurado Nacional lo mantiene, lo cuida, lo custodia, para que luego haga una fiscalización, una verificación de las firmas, etcétera. Otra función es administrar justicia en materia electoral, o sea, decidir sobre las apelaciones, sobre las denuncias que se pueda presentar ante esta institución. Ya, otro sería velar por el cumplimiento de las normas de agrupaciones políticas. Ya, las agrupaciones tienen también reglas, estatutos que cumplir. Por ejemplo, los candidatos no son elegidos a dedo, sino que hay elecciones internas. De los militantes de ese partido hacen una votación para que escojan al candidato. Ya, eso están los estatutos de cada partido político y eso tiene que vigilar el cumplimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Proclamar a los candidatos elegidos, ¿no? Una vez que ya la OMP haya terminado de contar los votos, y el Jurado Nacional haya verificado de que no haya más apelaciones que resolver, ya proclama al candidato ganador y le entrega su credencial como autoridad. Y también se encarga de fiscalizar la elaboración del padrón electoral. Padrón electoral es el listado de ciudadanos que votan por mesas electorales. Eso lo elabora RENIEC, ya, pero el Jurado Nacional fiscaliza su elaboración, verifica su elaboración. Ya, entonces esas funciones cumple el Jurado Nacional. OMP. La OMP es un organismo constitucional que se encarga de organizar las elecciones. Ya, la OMP organiza. El jurado vigila que no se cometa fraude. La OMP organiza, o sea, esos son los que trabajan más. Ejemplos de organización: sorteo para miembros de mesa, capacitación de los miembros de mesa, ya, coordinación con los colegios para que se lleven a cabo en ese lugar las elecciones, coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que presten la seguridad del caso el día de las elecciones. Ya, son ejemplos claros de organización de comicios electorales. Ya, de eso se encarga la OMP. Características de este organismo: surgió en el año de 1993 con la constitución de ese año. Está dirigido por un jefe de la OMP, ya, que actualmente es este señor Piero Corbeto Salinas, ya que el jefe de la OMP es elegido por la Junta Nacional de Justicia. Ya, ese organismo que elige jueces y fiscales también elige al jefe de la OMP y también al jefe de la RENIEC, como lo vas a ver en la siguiente diapositiva. El cargo de jefe de la OMP dura 4 años y es reelegible inmediatamente. Ya, el único requisito que establece la ley es de que tenga mínimo 45 años y máximo 70 años. Funciones de la OMP. Aparte de organizar las elecciones, entregar actas y material necesario para los escrutinios. Escrutinio significa conteo de votos o verificar los votos, ¿no? Que sean votos válidos, ¿no? Tú sabes que las únicas marcas que se permite en la votación es, pues, ¿no?, ya sea aspa o ya sea cruz. ¿Ya? Y eso tiene que verificar en los escrutinios los miembros de mesa. A eso se llama en este caso escrutinios y el material que van a utilizar los miembros de mesa para escrutar es entregado por la OMP. Brindar información permanentemente sobre los resultados. Acaban las elecciones, últimamente por la pandemia se extendió el horario hasta las 7 de la noche. Ya a 7 de la noche empiezan a escrutar, ¿no? Empiezan a contar los votos y van dando información. Al 10%, al 20%, hasta que lleguen al 100%, ¿no? Van dando información a la población. También se encarga de diseñar las cédulas de sufragio, ya, esta cartilla que nos dan para votar, ¿no?, que lo ves aquí en la diapositiva. Esta cédula es elaborada por la OMP, ¿ya? Y también se encarga de realizar y capacitar a los miembros de mesa, ¿no? Realizar sorteos y capacitar a los miembros de mesa, ¿ya? Esa función también cumple este organismo constitucional. RENIEC. RENIEC es un organismo autónomo del Estado que se encarga de los registros civiles, de nacimientos, ciudadanías, matrimonios y defunciones. Ya es importante que estos registros se generen en RENIEC, ¿no? Porque si no puede traer consecuencias para la persona. Ya, este organismo también surgió en el año de 1993, está dirigido por un jefe de la RENIEC, actualmente es una jefa, Carmen Velarde Coechlin, es la actual jefe de RENIEC, elegido la jefe de la RENIEC actualmente por la Junta Nacional de Justicia, al igual que el jefe de la OMP. Ya, la duración del cargo de jefe de RENIEC es de 4 años, también se permite la reelección. Ya, y los requisitos para ser jefe de RENIEC es tener 45 años como mínimo y máximo 70 años. Sus funciones, aparte de los registros civiles, emitir constancias correspondientes, como por ejemplo constancia de nacimiento, constancia de matrimonio, constancia de defunción, etcétera, ¿no? Eso emite la RENIEC. También se encarga de preparar y mantener actualizado el padrón electoral. El padrón electoral es el listado de ciudadanos que votan por mesas electorales. Eso lo elabora y lo actualiza RENIEC. También se encarga de proporcionar al Jurado Nacional y a la OMP información necesaria. Ya, el Jurado Nacional necesita información que le debe dar el RENIEC y la OMP también información. Recuerda, ¿no? La OMP se encarga del sorteo de miembros de mesa.
¿Y de dónde va a sortear? De los padrones electorales, pues, ¿no? Le dice, RENIEC, necesito padrones, y de ahí hace el sorteo. Necesita direcciones de los que han salido sorteados para que les notifique y sean capacitados, etc. Esa información tiene que brindar RENIEC a estos dos organismos llamados Jurado Nacional y OMPE. ¿Ya? Y también se encarga de emitir los documentos nacional de identidad, los DNIs, pues, ¿no? Los conocidos DNIs, ¿ya? Esa es la función que cumple en este caso la OMPE. Ya, chicos, entonces esos son los 10 organismos constitucionales autónomos que existen en nuestro país. No sé si hay alguna duda. DNI electrónico o voto electrónico, sí, sería bueno para que rápidamente salgan las elecciones. Lo malo es que nuestro país no está capacitado por la cantidad de población rural para que pueda emitir este tipo de votos. No conocen qué es una computadora muchas de las personas. Quizás funcionaría bien en el ámbito urbano, pero en el ámbito rural va a ser un poquito difícil el voto electrónico. Listo, chicos. Si no hay preguntas, entonces doy por culminada la clase, ¿ya? La parte práctica, ustedes mismos son. Y si hay alguna duda, encantado, la próxima clase de absolverlas, ¿ya? Listo, jovencitos. Gracias por su atención. Cuídense hasta la próxima semana. Chao, profesor, gracias. Hasta luego, profesor, cuídense. Gracias. Hasta luego, profesor. Chao, profesor, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Uno.